Televisión educativa. Las películas son documentos visuales y audiovisuales de importancia histórica, artística y social que merecen ser preservadas. A 60 años de creada la Filmoteca de la UNAM, representa una parte importante de la memoria de una nación, no solo por los documentales que tiene, sino por la producción cinematográfica mexicana que da cuenta de públicos y gustos. Cabe destacar que el público mexicano adoptó al cine desde su llegada a México en tiempos del Porfiriato y lo implementó como forma de consignar la vida y costumbres de entonces y también hacerlo uno de sus entretenimientos favoritos. De ahí la legendaria lista de cineastas y documentalistas mexicanos que la historia del cine continúan destacando a nivel mundial. En Cuenta Conmigo platicaremos con Hugo Villa Smythe, productor y cinefotógrafo, quien hoy dirige la Filmoteca de la UNAM. Y también tendremos, por supuesto, los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. La década de los 50 del siglo pasado se distinguió por la creación de los cineclubes entre los círculos universitarios. En 1954, un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Manuel González Casanova, quien había comenzado a promover ciclos en pequeñas salas, logró consolidar una Federación Mexicana de Cineclubes. Luego, en 1959, la Dirección General de Difusión de la Universidad Nacional Autónoma llamó a González Casanova para organizar las actividades cinematográficas de la universidad. Un año después, el 8 de julio de 1960, el productor Manuel Barbachano Ponce obsequió a la universidad, presidida por el entonces rector Nabor Carrillo, copia de 2 de las películas que había producido: Raíces, dirigida por Benito Alarraqui en 1953, y Torero, realizada por Carlos Velo en 1956. Este acto se considera como fundacional de la Filmoteca de la UNAM. Estamos finalmente con el director de la Filmoteca, Hugo Villa Smythe. Gracias, Hugo, por recibirnos aquí. Bienvenidos, nos alegra mucho tenerlos. Se cumplen 60 años de la Filmoteca. Supongo que tiene actividades preparadas. En efecto, tenemos un calendario completito que además arrancó con las primeras actividades que tiene la universidad regresando de las vacaciones intersemestrales de invierno. Arrancamos con un programa que va en sintonía con las políticas de la Coordinación de Difusión Cultural y, por supuesto, la Dirección de Publicaciones. Se hizo una publicación especial que se llama Vindictas, 3 mujeres escritoras que en el siglo pasado fueron invisibilizadas por el hecho de ser mujeres, y entonces nosotros nos lanzamos con Vindictas Cine. Estamos proyectando una vez a la semana aquí en el Centro Cultural Universitario una película dirigida por mujeres en el siglo XX, y de esas, una de cada 4 es una película de directora mexicana. Empezamos precisamente con Anoche soñé contigo, de Maris Sistach, y ese ciclo va a seguir funcionando durante todo el año. Perdón, tocas un tema importante realmente, que es la presencia de la mujer en el cine. Por ejemplo, en artes plásticas ha sido básicamente nulificada a lo largo de la historia, y las colecciones que tienen los museos tienen muy poco trabajo hecho por mujeres porque o no lo hacían, o se perdió, o no les interesaba. ¿En el caso del cine es lo mismo? En el caso del cine es lo mismo. En México, de hecho, salvo Matilde Landeta y por ahí un par de esfuerzos muy tempranos de directoras, es prácticamente inaudito que una mujer dirija hasta por ahí de mediados de los 60, que empiezan a entrar las primeras mujeres al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora la ENAC, y que empiezan a dirigir cortometrajes ahí. Es muy notable que hay 2 o 3 mujeres directoras que se gradúan en esos años, los 70 y los 80,
y luego empieza ya a haber muchas más y ahora pues la conformación de las generaciones, por supuesto en la ENAC y en casi todas las escuelas de cine ya es mucho más pareja. Incluso hay directoras de fotografía, mujeres, departamentos que tradicionalmente les eran vedados por una cuestión además bastante torpe, que era, decían es que no pueden cargar el equipo. Pues no, pues primero sí podían cargarlo, y segundo, la esencia del trabajo no tiene que ver con cargar el equipo, la esencia del trabajo tenía que ver con otras cosas. Entonces, justo por eso lo decidimos poner. Un poco también fuimos muy exigentes con nosotros para el contenido que dirigieran, porque si bien es importantísima la aportación de mujeres en la edición, en el sonido, por supuesto, la dirección de fotografía, en la producción, en el guión, que hay muchos ejemplos muy notables, creemos que el logro de dirigir un largometraje industrial y que haya salido a cines nos parecía que era como la mejor forma de hacerles honor. Ese se va a ligar por ahí de el otoño con un ciclo que se va a llamar Vindicta 60. Vamos a escoger 5 películas, lo mismo, dirigidas por mujeres en el siglo pasado, pero que esas mujeres hayan tenido 60 años o más cuando las dirigieron, porque hay mujeres que tienen todo el derecho del mundo, además, de seguir activas, de seguirnos dando obras de arte como las que hacen, importantísimas, y entonces vamos a escoger eso. También vamos a poner una película de acervo que nos tiene muy contentos, y una colaboración que hicimos para rescatar una película chilena que también en su momento anunciaremos, que además tiene una selección ya para un festival internacional muy importante, lo que nos hace muy felices. Es de nuevo una forma, primero, de recordar nuestro acervo, de lo valioso que es todo este tesoro que tenemos aquí guardado, pero también de recordar la forma en la que somos capaces y líderes en la Filmoteca de la UNAM de colaborar con archivos privados y públicos del resto de América Latina que de repente no tienen ni las facilidades ni la capacidad institucional que tenemos nosotros para operar. El acervo de la Filmoteca, ¿se puede hablar de un número de películas? Sí, más o menos tenemos de estos rollos, así le llamamos nosotros, tenemos 450,000. Unos 50,000 títulos en total en material fílmico, tanto en nitrato como en acetato. Esta bóveda es una bóveda de acetato, las de nitrato no se puede entrar a hacer este tipo de cosas. Pero además tenemos también una cantidad inmensa de libros en un centro de documentación que está abierto al público. Tenemos guiones comentados por los directores con anotaciones ahí puestas a mano. Tenemos revistas de crítica y reseña cinematográfica desde que nace el cine en México. O sea, aquí están el Cinema Reporter, ¿no? y cualquier cantidad de publicaciones que se pueden consultar. Y tenemos también una colección grandísima de aparatos cinematográficos y precinematográficos. ¿Está dividido este material, estas latas, de manera temática, cronológica? Primera división que tienen es nitrato y acetato. Porque las condiciones de conservación son distintas y las bóvedas tienen que estar, es así, en lugares separados. Las de nitrato están junto a la estación de bomberos, ahí cerquita del Estadio Olímpico. La segunda división es color blanco y negro. La velocidad con la que se dañan los materiales varía muy poquito ya entre el color y el blanco y negro, pero también varía. Y después ya vamos agrupando, no de manera temática, sino justo con un sistema que tenemos que se desarrolló aquí en la propia Filmoteca y que lo seguimos avanzando, un sistema de código de barras. Cuando una película sale de aquí porque necesitamos una copia del negativo de Doña Arlinda y su hijo, que el año pasado estrenó la versión restaurada en Guadalajara. El titular de esos derechos, que es Claro Video, nos dice, quiero hacer una copia restaurada. Entonces, nosotros buscamos en el sistema en qué colocación está, se llama. Este es el nicho, la columna y el anaquel, ¿no? Buscamos en qué colocación está, sale. Cuando sale se registra, con la pistola se registra todas las datas que salieron y ya el destino a dónde va, que generalmente es el taller y luego el laboratorio y luego ya el laboratorio digital. Regresa el material y cuando regresa se vuelve a hacer el proceso para que quede registrado en el sistema de manera casi automática dónde está exactamente la película. ¿El acervo crece de manera constante? Sí, tenemos ahí un pendiente, todos los archivos fílmicos del mundo, porque no nos hemos puesto muy bien de acuerdo en
cómo conservar las películas que se filmaron ya por completo en soportes digitales, estos que no existen físicamente. Porque por ahí de los 2005, 2006 más o menos, de repente ya todo se estaba haciendo en digital, no tenía un soporte material, y lo que termina sucediendo con eso es que como tienes que estar actualizando las licencias, tienes que estar actualizando el mismo material en el que lo soportas, cambiarlo de un disco a otro, e irlo renovando, pues de repente los productores, sobre todo de cinematografías independientes como la mexicana, que no tienen grandes instalaciones industriales ni grandes cantidades de dinero, de repente es complicado hacerlo. El material fílmico más o menos se calcula que de todo lo que se ha filmado en la historia de la humanidad solamente conservamos el 2%. Todo el 98% restante se perdió. Porque se ha ido dañando, porque efectivamente simplemente se perdió, porque se ha perdido en incendios como el del 82 en la Cineteca. Más o menos creemos que esa proporción va a suceder con el cine digital, y es una lástima, porque quienes más lo van a sufrir van a ser justo las cinematografías como la mexicana, que no tienen esa cantidad de dinero. La mayoría de los estudios, por ejemplo, de Hollywood, que hacen, repiten y repiten y repiten la fórmula del superhéroe, o la fórmula de la comedia romántica, o la fórmula de la película de horror, lo que hacen al terminar sus películas es que sacan un negativo en material fílmico. Porque en términos de conservación a estas condiciones en las que estamos nosotros aquí en estas bóvedas, todo este material va a conservar el estado en el que se encuentra. Algunos de ellos no están en estado óptimo, no hay manera de revisar los 450,000 rollos pues como cada año, como nos gustaría, pero no se van a degradar. Más o menos eso dura 100 años con estas condiciones de conservación. El digital puedes haberlo terminado en un códec, y ese códec deciden que ya no sirve para, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el programa Final Cut, y que de repente dejó de existir. Entonces, todas esas instrucciones de edición de una película, pues ya no son descargables, o hay que descargarlas a través de una adaptación, de una aplicación que las convierte, y puedes perder ahí la historia de tu película, ¿no? ¿Cuál es la política, digamos, editorial o de curaduría de la Filmoteca para hacerse de material? ¿Incluyen, por ejemplo, las películas o las series que están en estas plataformas? México no tiene depósito legal, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de los países europeos y algunos países iberoamericanos. Las películas, tanto las películas como las series, todos los materiales que tengan que ir a presentarse al público, los mandan a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, de ahí a la Dirección de Televisión o de Cinematografía, dependiendo por dónde vayan, para su clasificación y autorización de exhibición pública. Esas copias, en realidad, le pertenecen a la Secretaría de Gobernación. Y Gobernación lo que hace es que se las da a la Cineteca Nacional, que es el órgano que las conserva. Más allá de eso, no hay obligación de tener guardadas las películas ni de entregarlas. Es una cuestión del productor quererlo hacer y tener además la capacidad para hacerlo, porque, por supuesto, nosotros aquí tenemos películas de las cuales no somos dueños, y les tenemos que cobrar a los productores. Les cobramos una cantidad por lata, por mes, ¿no? De mantenimiento, para que podamos sufragar el volumen de costos que tiene la Filmoteca. Entonces, pues ahí hay una historia, te digo, como que queda por completar, de cómo hacemos para que sí tengamos depósito legal, para que ese depósito legal tenga unos estándares que no se vuelvan taxativos también para las filmotecas, porque yo le puedo decir digamos, al productor de Días de Otoño, una maravilla de Gabaldón, que pues sí, yo tengo aquí el material, y que dentro de los estándares que nosotros tenemos aquí fijados, pues su material me lo depositó, digamos, la última vez que lo metieron fue en 1970, por poner un ejemplo que no es exactamente ese, y de 1970 hasta acá se deterioró algo que más o menos es previsible, ¿no? Si me lo dan en digital no tengo manera de decirles, porque igual y a mí me pasa que nuestras licencias para la operación pues como de nuestro cerebro digital vencen, y entonces tengo que mudar todos esos materiales yo, y no hay manera de que los mude y los revise, ¿no? Claro, y curiosamente no tienen ustedes el derecho de uso de todo este material. No, casi de nada tenemos el derecho de uso. Tenemos derechos de uso
de muchísimos de estos materiales que son de productores privados que entienden perfectamente y lo aceptan y además nos lo hacen con mucho gusto para proyectarlos en las salas de la universidad, en las 3 que tenemos aquí en el Centro Cultural y en el Cinematógrafo del Chopo, y ocasionalmente para proyectarlos, nos autorizan proyectarlos en las sedes en el extranjero, en algún soporte digital, en DVD o en Blu-ray y cosas así. Pero en efecto nosotros no somos derechohabientes de casi ninguna de las películas. Yo te diría que de los 450,000 rollos, los como 50,000 títulos, la Filmoteca será dueña de 150, 200, y eso pensando que mientras que el CUEC filmaba todavía en materiales, hacía todo en material fílmico, se depositaban aquí. Ahora ya no. El objetivo de una filmoteca es rescatar, preservar, restaurar y difundir. Es como una hemeroteca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y para eso está y eso es lo que haremos de cualquier modo. Tratamos de sufragar, sí, algunos gastos adicionales con ese tipo de conductas, ¿no? Con ese tipo de cobros, porque además es parte de la consecuencia de que estén conservadas con estos niveles de calidad. Significa que productores que hicieron películas en los 40s y en los 50s pueden llevárselas de aquí, escanearlas en escáneres digitales donde ellos quieran o usar nuestro escáner digital a cambio de un cobro que les hacemos y seguirle sacando dinero a películas que están básicamente hechas son inversiones que hicieron hace 50, 60 años, ¿no? Entonces eso pues, también es importante para un productor. No, y finalmente, pues esta es una zona de la memoria de lo que muchísimas personas vieron en su momento, consumieron, habla de costumbres, de gustos, de preferencias, incluso de zonas de censura, ¿no? Así Porque me imagino que aquí, viendo tanto material, ves muchas partes que no fueron incluidas. Así en las es. Películas. Por ejemplo, Los Olvidados, que se restauró el año pasado entre nosotros, la Cinemateca Bolonia y su Laboratorio de la Imagen Reencontrada, la Cineteca Nacional y ahí con un dinero del World Film Foundation, es uno de esos casos. Cuando llega el negativo aquí, cuando lo revisan se dan cuenta que viene con un final alternativo, pero además el tráiler de la película tiene incluidas algunas tomas que son del final alternativo. ¿Y así salió? La película se promocionó con lo tomas que que no venía. corresponden al corte final que aprobó Buñuel, ¿no? Y aquí tenemos el tráiler y tenemos, por supuesto, el corte que aprobó Buñuel y será el único que la Filmoteca enseñe. Y cuando enseñemos el otro, siempre lo enseñaremos con la advertencia de que ese no es el que aprobó Buñuel. Tú, desde esta perspectiva que tienes de todo lo que se ha hecho, a partir de evidencias muy concretas como las que nos dices, ¿ves que esté cambiando la forma de hacer cine en términos de contenidos? ¿Se mantienen? ¿Hay nuevas búsquedas? Yo creo que el diccionario básico del cine, el diccionario con el que se construye todo esto, creo que quedó muy claramente establecido como entre la publicación que hace Eisenstein del montaje en el cine y el estreno de Ciudadano Kane. Creo que ahí están todas las reglas. Y a partir de ahí todo es quienes ejecutan mejor esas reglas y quienes también corren los riesgos de romperlas con más o menos fortuna. Entonces yo creo que el cine es una gramática que se sigue construyendo. Cuando se edita una imagen después de la otra, pues se le está cambiando el sentido, se le está dotando de sentido a la imagen anterior. Ves distinto si ves a una persona que está sonriendo, luego cortas a un plato de sopa y vuelves a cortar a esa persona sonriendo, pues entiendes, mira, tiene hambre y se le antojó la sopa. Si pones a esa persona sonriendo, a una señorita en bikini y a esa persona sonriendo, pues probablemente puedas pensar es un acosador que la está viendo de lejos, ¿no? Y le cambias por completo el sentido. Lo importante es la siguiente toma. Sí, le da sentido. Exacto. Que es lo que manejó muy bien Eisenstein, finalmente, en todas sus chambas. Además de estos festejos por los 60 años de la Filmoteca, ¿tienen otros proyectos más a futuro? Sí, estamos trabajando en seguir adelante con esta exploración del cine
hecho por mujeres. Ahí vamos a hacer un curso de los que tenemos aquí de extensión universitaria que se llamará La historia de las mujeres en el cine y no la historia del cine de mujeres. Nos parece relevante jugar de nuevo con los elementos, la palabra que sigue y la palabra que va adelante. Entonces vamos a tener por ahí una exploración en ese sentido. Por supuesto, seguir el trabajo de preservar y conservar nuestras joyas que tenemos aquí guardadas. Hacer, por supuesto, algunas adecuaciones técnicas que tendremos que hacer, irnos como ayornando con la tecnología que siempre está cambiando en esto del mundo de la imagen. Y pues eso, básicamente por ahí andaremos en estos tiempos. Hablaste en este momento de las joyas, algunas joyas que tienen. ¿Por qué no nos nombras algunas de estas? Bueno, sin duda, yo creo que que es más importante, no más importante, que más reluce, y además en este momento más todavía porque está recién restaurada, es ese negativo original de los olvidados. Tenemos también nuestras joyas universitarias, que creo que es muy importante regresar a eso. Tenemos aquí los materiales originales del Grito, que se restauró con muchísimo cuidado y con muchísimo cariño y con muchísimo espíritu universitario para la conmemoración del 68, de los 50 años, hace ya poquito menos de 2 años. Y por supuesto esas son como nuestras grandes joyas, y tenemos algunas cosas formidables que de repente nos encuentra una película una película mexicana rodada en los 50 en blanco y negro en tercera dimensión, rodada de manera estereoscópica, además de una manera muy inteligente. Si quieren algún día regresamos y les mostramos algunos planos. No es una película que vaya como al mundo tradicional de la comedia ranchera mexicana o del melodrama de barriada, sino que es una película de mosqueteros y espadazos, y entonces para el mundo de la tercera dimensión del cine estereoscópico funciona súper bien, porque claro, ves a la actriz estar peleando con alguien y entonces ya con los lentes pues ves una cantidad de movimientos. O sea, tenían muy claro lo que estaban haciendo de acometer el mundo del 3D, y son pues de esas joyitas que nos encontramos. Y otras cosas de curiosidad, fragmentos de documentales o algo. Tenemos pedacerías, está por ahí las 3 versiones de Santa que ha habido en el cine. Tenemos, por supuesto, una cantidad considerable de material la banda del automóvil gris, que de aquí ha hecho muchísimo de la investigación enorme de don Aurelio de los Reyes, el decano probablemente de los investigadores de cine en México. Y recién acabamos de terminar, el año pasado hicimos una restauración de una película que se llama Tepeyac. Nosotros la consideramos como la primera película más o menos industrial mexicana. Es la primera película que tiene actores, que le hacen escenografía como destinada al propósito, y entonces tiene por ahí ese tema, y muy pronto vamos a presentar la restauración de El Puño de Hierro y El Tren Fantasma, que también son 2 películas como de los 30s, los 20s, que nos interesaba mucho. En particular, El Puño de Hierro tiene una lectura que creo que para los tiempos que vivimos es muy importante. El Puño de Hierro se refiere a la adicción a la heroína, a la adicción al opio. Una película de los 20s que tiene ya la perspectiva de encarcelar y perseguir, de criminalizar, ¿me explico? O sea, es ese México que seguimos viviendo, y cómo justo este puño de hierro se aprieta mucho más alrededor de los adictos por perseguir y castigar. Pues, ¿no? con mucha visión. Y sigue estando vigente, ¿no? Entonces nos interesa mucho platicar también de esa película. Pues algo más que nos quieras compartir, Hugo. Pues eso, que vengan, que busquen siempre la programación de la Filmoteca de la UNAM en filmoteca.unam.mx. Nuestras salas, además de que están en muy buenas condiciones, recién remodeladas hace unos 3 o 4 años, tienen sonido 7.1, las 4 son especialmente económicas, 40 pesos y 20 pesos, y además van a disfrutar de algo que es
formidable en las salas cinematográficas de hoy. No se pueden comer palomitas, no se pueden tomar refrescos, nadie puede estar haciendo ruido. Si hablas por teléfono, los prefectos de sala se te acercan y te sacan. Y entonces van a poder disfrutar de la experiencia cinematográfica en un templo dedicado a la experiencia cinematográfica. Pues muchísimas gracias, Hugo. A ustedes. Seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Hola amigos que nos hacen el favor de seguirnos en esta nueva emisión de Cuenta Conmigo. Hoy quiero decirles que en Quito, Ecuador, cada año se entrega un premio internacional de poesía, el Paralelo Cero. Francisco Trejo, quien radica en la Ciudad de México, fue quien obtuvo este reconocimiento. Su libro de inicio evoca la figura de la madre que teje y espera. Lo mismo al marido ausente, un odiseo moderno colmado de vicios y silencios que el porvenir de su hijo. Un Telémaco que se construye a través de la palabra, trascendiendo el dolor que envuelve a su familia. De él es la voz que nos guía a través de 4 apartados y un epílogo. Los poemas son muy potentes. Invención de Telémaco, por ejemplo, comienza así. A veces uno abre los ojos y se da cuenta de que está despojado, muy adentro, de que está desnudo y no busca, encuentra el traje o el temor que se ajusta a su contorno. Aunque el libro fue editado en Sudamérica, quien desea adquirir este volumen puede comunicarse con el autor vía Facebook o correo electrónico. Constatarán que la poesía está en todas partes. Ya escondida en las manos de una madre que lava su mejor vestido, ya en la llamada de un padre que al final no sabe decir nada. Hasta la próxima. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Televisión educativa.